Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a aprender a montar un acuario. Para eso hablaremos sobre un acuario que me gustaría, otro de mis proyectos para montar, que es montar un acuario con muro vertical de plantas. Esto está inspirado en los típicos jardines verticales que normalmente se pueden encontrar, por ejemplo en Madrid tenemos el que está en CaixaForum, o hay diferentes empresas que realizan esos increíbles jardines que están en muros de edificios de forma vertical, que crecen todas las plantas y genera como una pantalla vertical con un montón de colores, de tonalidades de verde o de rojos, un montón de plantas. Eso es lo que vamos a aprender en este vídeo, y así voy a aprovechar para explicaros cuáles son las pautas para montar un acuario. Y no solo eso, sino que también aprenderemos a realmente conceptos que normalmente no lo suelen explicar y que creo que son de vital importancia para aprender a montarlos. En primer lugar, decir que un buen acuario empieza por una buena cabeza. Todo está aquí. Cuando normalmente asesoro a mis clientes, siempre les digo que cualquier tipo de acuario se puede conseguir siempre que exista una correcta planificación, una correcta y una previa planificación de todo el proyecto. Por eso todo está en la mente. No podemos actuar de forma impulsiva y empezar a comprar cuatro cosas o dejarnos asesorar por alguien, sino que todo empieza y acaba por nosotros mismos. Todo está en nuestra cabeza. Pensar que el éxito o el fracaso se basará principalmente en nuestra capacidad de prevenir en el proceso del montaje todas aquellas cosas que luego posteriormente van a poder ser una influencia errónea, unos factores de riesgo dentro de nuestros acuarios. Es decir, si tomamos una serie de medidas en el montaje para prevenir las algas, la mortalidad, para prevenir una serie de protocolos, hacer una serie de protocolos que nos faciliten en caso de que haya algún tipo de enfermedad, poder tener una serie de factores que permitan frenar la enfermedad, ya sea un acuario auxiliar, medicamentos, etcétera. Todo esto nos facilitará luego la tarea en el momento de que ocurran esas cosas negativas dentro del mundo de los acuarios, porque en cualquier, y aunque midamos muchísimo los parámetros para que esto no ocurra, siempre existe la posibilidad de que aparezcan algas, que se mueran los peces, que se desestabilice el acuario, que haya que... Por eso es importante intentar rebajar todos esos riesgos en el montaje. La base de un acuario empieza por nuestra cabeza, empieza por un estudio previo, una planificación previa, una correcta elección de los elementos que luego van a confluir en nuestro acuario. ¿Y en qué nos vamos a basar para llegar hasta esa elección? Pues muy sencillo, dependerá de aquello que queramos conseguir, de aquello que hayamos pensado que queremos para ese acuario. Y es decir, por ejemplo, no tendría sentido comprar los mejores filtros, las mejores plantas, las mejores rocas y, por ejemplo, o hacer un tapizado, por ejemplo, con una conjunción de acuario plantado, si luego posteriormente lo que vamos a meter van a ser cíclidos, porque los cíclidos obviamente la gran mayoría se comerán los vegetales, o los cíclidos de gran tamaño generan mucha suciedad y por lo tanto el tapizado rápidamente se destruirá por la suciedad o por los propios peces. Es por eso que es muy importante tener en mente el resultado final, qué es lo que queremos conseguir. En base a eso construimos el acuario. No nos dejemos seducir por grandes filtros que filtran un montón o por grandes productos que os asesoran. No, pensemos en lo que queremos, pensemos en los peces que queremos, en nuestra idea de acuario, y en base a eso construimos. No se piensa en el final para empezar desde el principio. Esto es de vital importancia para que el proyecto no sea un desastre. Otro de los puntos claves es ser realista. Normalmente los acuarios de arrecife no son así. Los acuarios de arrecife normalmente tienen esta otra apariencia. Esto es muy importante.
la realidad con la imaginación, lo que nosotros vemos en internet con lo que nosotros podemos conseguir. Ser consciente de nuestras propias limitaciones nos facilitará de una gran sobremanera la construcción de nuestro acuario. Esto sí se puede conseguir, pero requiere de muchísimo tiempo, de muchísima práctica y de muchísima experiencia. Es por eso que hay que ser realista y admitir hasta qué punto el conocimiento nuestro nos puede ayudar a construir algo que mínimamente nos guste y esté en la línea de lo que habíamos imaginado. Ser realistas, expectativas contra realidades. Esto es la base. Un acuario no es ponernos a decir yo quiero tal, yo quiero este coral, o yo quiero esta planta, o yo quiero tal. No, es soy capaz de llevar un proyecto con tanta dificultad sin tener experiencia en corales o sin tener experiencia en plantado, tener experiencia. Es un camino largo, un camino que requiere bastante tiempo. Es por ello que las expectativas contra la realidad hay que ser consciente de nuestro conocimiento y todo vuelve a estar en nuestra cabeza, en nuestra percepción de lo estético, de lo no estético y de nuestra capacidad para cuidar animales. Esto es de vital importancia. En base a esto hay miles de combinaciones, es decir, no es lo mismo un plantado estilo holandés que un plantado estilo Iwagumi, que un plantado estilo Iwagumi paisajista, un plantado estilo high-tech con tapizado. No es lo mismo, son diferentes. Y no solo eso, sino que existe un rango y una gama de productos muy amplia que también hace que las combinaciones sean múltiples. Aquí es donde nosotros tendremos que valorar exactamente el presupuesto que nosotros vamos a tener. Depende del presupuesto que tengamos, elegiremos en base a eso nuestros productos. Pero hay que tener muy en cuenta dos cosas. Primero, la inversión, más vale no hacerla, esperar a ahorrar un poco y luego realizar una correcta elección de los productos que no sencillamente comprar productos de mala calidad o que no son excesivamente buenos para llegar a nuestro proyecto, porque eso nos puede dar luego más gasto todavía. Es por ello que lo mejor es, si no nos podemos permitir esto, echando cuentas, lo mejor es ser prudente y a lo mejor un acuario de corales blandos podría ser una opción. Es encontrar la clave es encontrar el equilibrio entre nuestro presupuesto, nuestros objetivos y realmente nuestro mantenimiento a largo plazo, o coste de mantenimiento a largo plazo. Esta combinación de factores nos hará tener una idea de si realmente vale la pena o no, o si el proyecto que queremos debería ser otro y no este. Y una vez explicado todo esto, ahora sí vamos a empezar a explicar cómo montar un acuario con muro vertical de plantas sumergidas. Una de las cosas importantes que tenéis que tener en cuenta es con qué forma vamos a trabajar. En este caso es un acuario Sera con esquinas delanteras que están curvadas, aquí lo vemos, y luego el espacio que vamos a necesitar es este de aquí, que es la parte trasera del acuario, y hay que tener en cuenta dos factores. Tres factores. Uno, este de aquí, que es la salida. Este, que sería la entrada, ya que tiene el filtro en 3 compartimentos. Y también tiene en la parte de abajo un pequeño agujero para que en caso de que se desbordara, poder salir por aquí el agua. Entonces, estos 3 factores hay que mantenerlos, pero dependiendo del tipo de acuario que tengáis, pues tendréis que adaptarlo a vuestro sistema de rejilla. Es decir, si hay aquí una entrada, tendréis que recortar para hacer el muro recortado por una de las bandas, o la salida del filtro, pues tendréis que recortar la otra parte. ¿Cómo se hace el tema de un muro vertical? Bueno, básicamente nos basaremos en las normas de los muros de los jardines verticales y los adaptaremos más o menos al tema de plantas acuáticas. Sí que es cierto que he podido comprobar que hay acuarios en los cuales hay una parte emergida con muro vertical, pero en el acuario normalmente no se utilizaba el muro vertical. Para hacer un muro vertical lo que vamos a necesitar es un poco de maña y un poco de saber coser, y básicamente lo que hay que comprar es fieltro.
Yo lo he hecho con este fieltro que lo podéis encontrar en cualquier tienda de costura o también en cualquier chino, también podéis encontrar este fieltro. Yo aconsejo un fieltro que no sea muy duro, o sea, que no tenga unos centímetros muy ancho, ya que si no es muy difícil de trabajar a la hora de coser. En este caso, el proyecto yo he creado un 2 3 4 por 5, así que son 20 casilleros donde van a ir las plantas. Lo que pasa es que algunos los voy a utilizar con doble planta o incluso con triple planta para ir generando la densidad. Básicamente está hecho al tamaño básico de la parte trasera, ahora veremos cuando lo monte, y luego aparte en la parte de arriba he hecho un pequeño agujero, aquí se ve, para que pueda ir la salida del filtro, y este seguramente habrá que recortarlo para dejar la entrada del filtro. Básicamente es ir recortando unos cuadrados y luego cosiéndolos poco a poco alrededor del fieltro, poco a poco cosido por aquí, luego por aquí y luego por aquí. Estos pequeños receptáculos serán los que luego posteriormente van a ir dentro las plantas. En el caso de los jardines verticales se basa mucho en el tema de la selección de plantas para generar una especie de simbiosis o una sensación de plantas que se complementan a nivel de, pues bueno, de factores como bueno, hongos que comparten, tema de parámetros, y además se basa mucho en el sistema hidropónico de los jardines verticales. Hay algunas cosas que no se pueden adaptar a lo que sería el tema de los jardines verticales subacuáticos, pero que creo que más o menos podemos adaptar para que dé un buen resultado con una elección correcta de plantas. ¿Qué plantas serían esas? Pues bueno, en la parte superior lo que me gustaría crear es una especie Emergido, un emergido bastante básico, un emergido con algunas plantas palustres. Es sencillamente para dar un poco de externalidad al propio proyecto, para dar una sensación un poco de que el proyecto no solo se estanca en el acuario, sino que también tiene un cierto dinamismo al exterior o con alguna cierta planta que pueda mantenerse semi sumergida. Esto era principalmente inicial. Hay que decir que como el tema de energía me va a quitar un casillero, voy a tener solo 3 casilleros para poder, bueno, pues para poder hacer este emergido. La idea en general es introducir bastante cantidad de especies, pero de pequeño tamaño. Como veis, lo que estoy haciendo ahora básicamente es medir bien que esté todo el tamaño correcto, que no queden huecos, que quede todo bien encajado, y en este caso el jardín vertical, en realidad, como esto no lo ha explicado nadie, así que puedo un poco inventarme lo que yo crea conveniente. Así que en este caso el jardín vertical está montado, o yo por lo menos lo voy a montar, de una manera que me permita sacarlo cuando yo necesite podar las plantas. El jardín vertical no es un proyecto para, por ejemplo, largo plazo. Es un proyecto para como un bonsai, es decir, hay que irle dando forma. Entonces, lo que he hecho ha sido a través de estos clips, que son los típicos clips que son muy fáciles de poner y de quitar. Lo que voy a hacer es que cuando las plantas crezcan demasiado y necesite podarla, para no estar metiendo, porque es muy incómodo trabajar dentro del acuario, lo que voy a hacer principalmente va a ser quitar todos estos clips, y además tampoco cuando estén las plantas ni se va a ver el color este verde de fondo. Yo aconsejo siempre un fieltro de un color verde, no de un verde muy chillón. Yo siempre tiro al verde aguamarina este, que me gusta bastante y que queda bastante camuflado. Entonces lo que voy a hacer es que cuando necesite hacer podas, ya que si os fijáis, en realidad son receptáculos muy pequeños, a la que crezca la raíz, depende qué tipo de plantas, habrá que necesitar un podado y necesitarán recortarlos. Entonces todo esto es un trabajo prácticamente de bonsai, y que es un trabajo que es más cómodo si tienes la capacidad luego de quitar estos clips otra vez, sacar todas las plantas, recortar lo que tengas que recortar, podarlas bien y luego volverlo a poner. Esto requiere también una cierta dificultad. Un muro vertical sumergido requiere de un cierto mantenimiento a nivel de poda de plantas. Sí que es cierto que lo que vamos a utilizar en este muro vertical no van a ser plantas de exigencias excesivamente. Lo que me gustaría es, como he comentado al principio, que haya mucha variedad de especies,
pero que todas las especies sean de un mantenimiento y de un crecimiento lento. Pondremos algunas anubias, como también la particularidad de las anubias, las buquezalandras, el microsorum, todo este tipo de plantas son de crecimiento bastante o relativamente lento. De hecho, vamos a intentar quitar el CO2 y poner una iluminación para ralentizar el metabolismo de todas estas plantas. Lo que vamos a hacer con estas plantas es enraizarlas, luego ya lo veréis en la segunda parte del vídeo, la vamos a enraizar primero en tronco o en piedra volcánica y las vamos a ir metiendo en cada una de los, porque evidentemente este tipo de plantas, si metemos la raíz en tierra se va a ahogar. Entonces, muchas de las anubias incluso pueden hacer la fotosíntesis a través de las raíces, por lo tanto algunas raíces también van a estar fuera del cajetín este que estáis viendo en pantalla. Mucha gente además me ha preguntado, siempre se enamora de una de las plantas tapizantes que es el Hemianthus calicatricoides, la famosa cuba. Este sería uno de las formas para poder mantener a esta planta, ya que si la ponemos en los receptáculos de arriba, en los que están tocando más a la luz, lo que vamos a conseguir es que la cuba la tengamos muy frondosa y muy verde, porque hay gente que no se puede permitir gastar 1 vatio por litro por el consumo del acuario, entonces siempre se le muere la cuba, pues este sería un sistema ideal para mantener la cuba. La ponemos en los recipientes de arriba, los que tocan más a la iluminación de cerca, y eso hace que la cuba esté en perfectas condiciones y crezca de una forma idónea. El jardín vertical ofrece muchísimas ventajas, creo que está muy poco explorado en los acuarios y me apetecía muchísimo abrir este camino también para que la gente pudiera observar un tipo de acuario, el tipo de acuarios que tengan el muro anterior lleno de cosas. Esto es una de las maneras más estéticas de decorar un acuario. Si tenemos, por ejemplo, un acuario de arrecife con Pachysclavularia, con Briaerum, todo un césped en la parte de atrás, ya estamos. A mí, por ejemplo, según qué tipo de fondos, a nivel de estos de pegatina o de según qué tipo de fondos de estos de impresión que parece un bosque y tal, a mí personalmente no me acaban de gustar. Pero en cambio, todo lo que sea natural, a través de una pantalla de plantas, a través de una pantalla de crecimiento de estos de plaga, todo esto hace que dé un aspecto medianamente natural. Obviamente en acuarios concretos. Obviamente yo en Iwaumi pues no haría este tipo, el paisajismo no tiene sentido hacer este tipo de cosas. O sí, esta sería la base de los muros verticales. Principalmente, obviamente, tenemos que poner un sustrato ligero. Si vamos a poner plantas de raíz, plantas para plantar, para tapizar, podemos utilizar un sustrato normalmente ligero, ya que si no, el muro se podría venir abajo. Y rico en nutrientes, es decir, aquí sí que podemos utilizar el gelp, la amazonia, todo esto para rellenar esos tiestos y ahí plantar, por ejemplo, la cuba o plantar otro tipo de planta que tenga, por ejemplo, plantas con raíces cortas, serían ideal, la cuba, el Monte Carlo, todas estas cosas es ideal porque tiene una raíz muy pequeña que va a aumentar en frondosidad, incluso puede ser que colonice el propio fieltro y tengamos un crecimiento a través del fieltro. También en el próximo vídeo os voy a enseñar mi técnica a la hora de abonar, mi manera de abonar un acuario plantado con este tipo de plantas y también creo que os voy a ir explicando algunas cosas, conceptos generales o que están muy vistos a veces en vídeos concretos, que hay 40.000 vídeos de cómo abonar, 40.000 vídeos de cómo montar un acuario, 40.000 vídeos de ciclado, pero yo os lo voy a ir explicando con esta serie de vídeos a través de acuarios diferentes. Os voy a ir explicando todos estos para que sean no repetitivos, sino que sea ameno y veáis cosas nuevas. Así que en el próximo vídeo además os explicaré mi manera, una manera muy personal del tipo de abonado para plantas. Básicamente es una combinación entre las plantas más exigentes en la parte de arriba, la posición de la planta acorde a la luz, las que necesitan menos luz en la parte inferior, materiales ligeros, materiales duraderos y una elección correcta de las plantas es imprescindible para garantizar el éxito de un jardín vertical sumergido. Básicamente es adaptar y es un poco tener innovación y tener un poco bueno, de abrir un poco más el abanico a un tipo de acuario que a lo mejor no está tan explorado.
Decir que dentro de poco tendréis la tercera parte del acuario de Covenant. Ya está casi ciclado el acuario, disculparme, pero yo suelo hacer ciclados de 40 días, entonces dentro de poco ya tengo pedidas las iracerinas Berneris y dentro de poco el siguiente vídeo, la segunda parte de este vídeo, lo que vais a ver es directamente ya el plantado y ese será ya el capítulo 2 y el final de esta serie para hacer lo del muro vertical. Decir que muchísimas gracias por los 16.000 suscriptores, dar las 1.000 millones de gracias a toda la gente que me dice que los salude, pero que en realidad luego no me acuerdo, a toda la gente que comenta, a toda la gente que le da like, a toda la gente que da dislikes, a toda la gente que en general ha valorado muchísimo este canal, a los canales compañeros, a todo el mundo. Muchísimas gracias, estoy realmente muy agradecido. Es lo único que puedo decir. En fin, darle a like, comentar si os ha gustado y hasta la próxima.